Y hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Espero que se encuentren bastante bien. Luego de años de notable ausencia, es probable que muchos hayan olvidado cuál es el verdadero centro de este universo de ciencia ficción. El corazón de sus historias principales siempre se encuentra en estas instalaciones conocidas como Halos, que a final de cuentas son la razón del nombre de la franquicia, y por fin regresaremos a la superficie de al menos un anillo en Halo Infinite. Aunque no ha sido confirmado directamente por algún empleado de 343 Industries, el estudio dejó un mensaje cifrado en código Morse durante la demostración, del cual ya he hablado en mis videos y seguramente lo has visto en todos los canales de Halo. Todo apunta a que se trata de la instalación 07. Y aunque les he dado una explicación breve acerca de la importancia de esta instalación en específico, hoy hablaremos a profundidad de la historia de este anillo y qué lo hace tan diferente al resto. Además, estaré acompañado con un invitado especial. En fin, comencemos con este video. Por cierto, spoilers de Halo Cryptum y Primordium. Seguramente alguna vez has escuchado de los conflictos bélicos en los que los Forerunners se vieron envueltos hace miles de años. Por ejemplo, la guerra humano-Forerunner, descrita brevemente en Halo 4, y la guerra posterior contra el parásito que perseguía a la humanidad, los Flood. Con un imperio debilitado y conscientes de que este parásito regresaría a causar estragos en el ecúmene Forerunner y dispuesto a consumir el resto de la vida que albergaba esta galaxia, empezaron a tomar medidas de prevención, inclusive para el peor de los casos. Un Forerunner llamado Faber de la voluntad y el poder, quien había obtenido el título de maestro constructor, junto con sus séquitos, había propuesto la creación de un artefacto que serviría para eliminar todas las formas de vida que contaran con un sistema nervioso, limpiando sistemas enteros e impidiendo así el avance de los Flood, erradicando a su alimento. Aunque hubo mucha oposición en un principio, Faber logró convencer al concilio de aprobar la construcción de estas superarmas bajo varias condiciones, dejando también en claro que no serían usadas a menos que fuera absolutamente necesario. Así fue entonces como comenzó la construcción de la primera red de anillos. Esta red fue conocida más adelante como la red de anillos senescente. Contaba con 12 instalaciones que eran enormes a comparación de las que hemos visto en los juegos, con un diámetro de 30.000 kilómetros. Eso quiere decir que eran 3 veces más grandes que la segunda generación de anillos. La instalación 07, la cual más tarde también fue denominada como Z-Halo, fue originalmente parte de este primer conjunto, construida en el Arca Mayor, un arca que al igual que estos anillos es mucho más grande que la que hemos visto en los juegos. Una de las condiciones bajo las cuales se aprobó la construcción de los anillos era que estas enormes instalaciones debían ser adaptadas para albergar formas de vida inteligentes en su superficie, como parte de una medida de conservación que les ayudaría a estudiar y preservar la vida en caso de necesitar hacer uso de las armas, guardando muestras de todo tipo de especies que los Forerunners fueran capaces de recolectar antes del fin de todo. Muchas especies quedaron en el olvido, debido a que los Forerunners no fueron capaces de catalogar a todos, pero la humanidad sin duda obtuvo prioridad y vigilancia constante, no solamente por la guerra librada contra esta especie, sino porque muchos asumieron erróneamente que la humanidad había logrado encontrar una manera efectiva de combatir al Flood, posiblemente una cura. La bibliotecaria se encargó de proteger a los humanos, principalmente a los que se encontraban en la Tierra, conocida en aquella época como Air de Tyrene, y la instalación 07 fue también diseñada para albergar precisamente a humanos, recreando de la mejor forma posible la fauna y flora de su planeta natal. Pero a pesar de ser un lugar habitable, su función principal siempre será actuar como una superarma de destrucción masiva, el último as bajo la manga una vez que las defensas Forerunner cayeran ante el poderío de los Flood. Pero incluso antes de que se expandiera la plaga a niveles irremediables en la galaxia, la instalación 07 ya era un lugar marcado por el dolor y sufrimiento de aquellos desafortunados seres humanos que tuvieron la desdicha de ser seleccionados para ser trasladados a esta instalación. Faber, el maestro constructor, se había vuelto un ser codicioso. Su ambición de poder lo había llevado a pasar incluso por encima de aquellos que sirvieron como sus aliados, manipulando las cosas a su favor en la mayoría de las circunstancias. Él solía ser un rival político del Didacta, y dicha rivalidad se mantenía, aunque con menor grado, hacia su esposa, la bibliotecaria, pues a pesar del respeto que le tenía, sabía que compartía muchas actitudes del Didacta y que podía representar un gran problema si no era precavido con ella. Gracias a la medida de conservación propuesta por esta
raza Forerunner, sus anillos ahora contaban con diversos especímenes a su alcance, especímenes que al estar al fin y al cabo dentro de su territorio, eran susceptibles a los perversos planes del maestro constructor, sin que nadie pudiera oponerse. Él mantenía un enfoque en Z Halo. Faber estaba interesado en descubrir los secretos de la humanidad y cómo habían derrotado a los Flood hace algunos milenios. Esta obsesión comenzó gracias a que las investigaciones en el anillo demostraban que los humanos eran inmunes al parásito, dándole bases a las sospechas de que los humanos provenientes de la Tierra, es decir, aquellos que mantuvieron un contacto en su nacimiento con la bibliotecaria, guardaban en su código genético una alteración que los hacía diferentes. La moldeadora de vida había colocado en los humanos de la Tierra las memorias de sus ancestros, los guerreros antiguos que habían batallado contra los Flood y contra su especie, para ayudarle a las nuevas generaciones primitivas a alzarse nuevamente, dándoles un pequeño impulso inicial. Al creer que estos humanos contenían en sus genes la respuesta para combatir a los Flood, Faber le ordenó a sus fuerzas que continuaran con una extracción periódica de humanos de la Tierra, trasladando cierta cantidad desde su planeta natal al anillo cada cierto tiempo. Esta información, por supuesto, no debía llegar a oídos públicos. Sobre todo, debía mantener los experimentos de los humanos fuera del conocimiento de la bibliotecaria, quien sin duda intentaría intervenir para rescatarlos. A bordo de este anillo también se encontraba una extensión de la IA más poderosa creada por los Forerunners, Mendicant Bias, quien asistía al maestro constructor con sus operaciones principales y tenía acceso y un manejo total de la instalación, libre por completo de restricciones. Mientras Faber continuaba con sus experimentos ilícitos, le dio la tarea a la IA de probar la efectividad del disparo del anillo en un sistema prácticamente abandonado, Charum Hacker, donde se encontraba la antigua capital humana y donde los Forerunners y los humanos habían librado las últimas batallas durante su guerra. Trasladando la instalación 07 a esta ubicación, Mendicant hizo lo que se le ordenó. Realizó las pruebas del disparo en Charum Hacker, comprobando que los efectos eran tan devastadores que incluso la tecnología precursora fue aniquilada del sistema. Esta tecnología era tan resistente que el resto de las civilizaciones creían que era indestructible y que se preservaría por toda la eternidad, ya que ningún arma podía hacerles el menor rasguño, al menos hasta la llegada de los Halos. Sin embargo, al momento de disparar el anillo en la superficie de Charum, todavía se encontraba una forma de vida, encerrado en un artefacto con una especie de cerradura que le permitía estar en otro plano temporal, por así decirlo, lo cual lo salvó del disparo del anillo, pero como efecto secundario de este disparo, la cerradura se averió, liberando a la criatura. Al detectar que había un superviviente en el planeta, las fuerzas de Faber se encargaron de trasladar a dicho ser a la superficie de la instalación 07, donde una vez más permanecería como un prisionero. Faber mantuvo contacto con este ser, sin descubrir su naturaleza exacta. La criatura le proporcionó información acerca de los Flood, advirtiéndole al Forerunner que no existía tal cura para la enfermedad que estos traían consigo. Además, manipuló aparentemente al Forerunner para que continuara con sus experimentos en los humanos. Faber decidió abandonar el anillo y dejó a Mendicant Bias a cargo de llevar un interrogatorio para extraer la mayor cantidad de información posible de la criatura, quien proclamaba ser el último de los precursores, creadores de la galaxia y maestros de los Forerunners hace millones de años, una especie que se creía extinta. Además, este ser mantenía una relación desconocida con los Flood, por lo tanto si Mendicant realizaba su misión con éxito, tal vez encontrarían la solución para derrotarlos. Durante 43 años, la IA mantuvo una conversación con el precursor, conocido también como el primordial, a bordo de este anillo. A pesar de buscar debilidades en el primordial, el antiguo ser encontró primero las debilidades de la IA usando sus argumentos en su contra, revelándole los secretos más oscuros del pasado de los Forerunners y la verdadera razón por la cual los precursores habían abandonado la galaxia. Así, el primordial había logrado infectar a su custodio utilizando un método llamado plaga lógica, donde a través de la tortura y juegos mentales convence a otros seres, incluyendo IAs, de unirse a su causa y ser parte de los Flood. E inclusive, hay ocasiones en que los sujetos que son corrompidos mediante este proceso no son plenamente conscientes de que se han convertido en una herramienta más de este antiguo mal. Ahora, cambiando su lealtad al precursor, Bias lo liberó de su encierro, dejándolo vagar libremente por la instalación 07, juntos continuando con los experimentos en los humanos que se encontraban en la superficie, liberando también a los Flood que se encontraban atrapados en los centros de investigación y, progresivamente, el anillo fue sucumbiendo ante la plaga.
Tiempo después, sin el conocimiento de la traición de Mendicant Bayas, Faber se dirigió hacia Janjur-Com, el antiguo planeta de origen de los Sanshayum, trayendo consigo la instalación 07. Esta especie se había aliado con los humanos durante la guerra contra los Forerunners y habían vivido junto con ellos la primera oleada de infección Flood. Con la esperanza de que los Sanshayum fueran de utilidad en su búsqueda de respuestas, el Forerunner se había dirigido hacia su planeta esperando su cooperación, pero fue recibido con una rebelión. Los Sanshayum se encontraban en cuarentena como castigo por haberse alzado contra los Forerunners hace miles de años, incapaces de volver a navegar libremente por el espacio. También molestos debido a que la bibliotecaria había tomado muestras de ellos sin brindarles información al respecto. Ellos no tenían idea de que esa acción por parte de la bibliotecaria y sus trabajadores de vida fue una medida preventiva por parte de los Forerunners para salvar a su especie del inminente peligro. Solo percibían hostilidad de estos actos y, guiados por la incertidumbre, alzaron su voz en contra de los Forerunners una vez más. Esto llevó a Faber a utilizar el anillo en contra de esta especie, disparando el arma sobre la superficie de Janjur-Com y eliminando a todos los Sanshayum y su rebelión al instante. Dicho acto pudo haber erradicado a la especie de manera permanente de no haber sido por las muestras que la bibliotecaria había guardado con anterioridad. Esta fue también la gota que derramó el vaso. El maestro constructor era alguien corrupto, que siempre se las ingeniaba para salirse con las suyas, pero había ido muy lejos esta vez, utilizando la instalación 07 para acabar con una especie entera a su propio beneficio. Muchos de sus hombres se alzaron en su contra, provocando incluso más estragos en el anillo, e inevitablemente estos acontecimientos llegaron hasta los oídos del concilio Forerunner, provocando que se le arrestara y lo llevaran ante un juicio en la capital Forerunner conocida como Mythrilian. Los anillos fueron confiscados por el concilio y transportados a la capital como parte del juicio que se llevaría a cabo contra el maestro constructor. Todos los anillos estaban en órbita, menos uno, la instalación 07, que en lo que concernía a la mayoría llevaba varios años desaparecida. Nadie pudo dar con su ubicación previo al juicio, pero una catástrofe ocurrió una vez que había llegado el día de hacer justicia contra Faber y sus crímenes de guerra. En pleno juicio, la instalación 07 llegó a la capital, y Mendicant Bayas, quien poseía el control de Serah Halo, se las arregló para extender su dominio hacia otras instalaciones, creando caos entre los Forerunners, quienes estaban desconcertados por la repentina presencia del anillo, pronto comprendiendo que sus armas serían usadas en su contra. La población sucumbió ante el caos, pues Bayas desactivó las defensas de la capital y poseía el poder y permisos suficientes para estar por encima del resto de las IAs que pudieran haber asistido a los Forerunners. Bayas había logrado obtener el control de 5 instalaciones, poniendo manos a la obra y realizando los preparativos para dispararlas en contra de sus creadores, y la instalación 07 era el centro principal de operaciones. La flota Forerunner intentó destruir las defensas de Mendicant, que a final de cuentas eran las propias defensas de los Forerunner, programadas por ellos mismos. Los monitores de cada anillo, al detectar una amenaza hacia su instalación, desplegaron toda la potencia de fuego a su alcance. Esta potencia incluía centinelas de todo tipo y las armas con las que los anillos estaban equipados en sus bordes exteriores, con tal de defender su instalación, aunque eso significara que tuvieran que desafiar a sus propios amos, por lo que recuperar el control de los anillos no sería una tarea sencilla. De cualquier manera, esa era una estrategia para mantener entretenidos a los Forerunner, ganando tiempo y asegurándose de que pudiera ser utilizada aunque fuera una de las instalaciones antes de que pudieran ser interceptados. Mendicant sabía perfectamente que sus creadores no podían manejar un combate con tantas instalaciones al mismo tiempo. Al final, la instalación 07 logró disparar sobre Mythrilian, diezmando a toda la población en su superficie y a las flotas que estaban a su alcance. Tras el frío final de la batalla, el anillo entró en el desliespacio y se dirigió hacia uno de los bordes más alejados de la galaxia, comenzando a autorrepararse de los daños sufridos en Mythrilian en los días siguientes. Para este punto de la historia, un humano llamado Chakas se había estrellado en la superficie. Anteriormente, este humano había viajado en compañía de Riser, quien también era un humano, y de Nacido de las Estrellas, un joven Forerunner manipular. Los tres se vieron forzados a acompañar al didacta a un viaje para descubrir cuál era el paradero del último precursor. Las pistas que siguieron los llevaron a Charum Hakkor y después hacia Janjur-Com,
donde el grupo había atestiguado el genocidio de los Anshayum a manos de Faber y fueron separados al ser descubiertos por él. Los dos humanos, sin embargo, al pertenecer a la población de la Tierra, eran tan valiosos que Faber decidió capturarlos y ponerlos en un estado de éxtasis en la órbita de la instalación, pero tras la intensa batalla de la capital Forerunner, fueron liberados de sus cápsulas en medio de los estragos. A partir de aquí, Chakas es quien nos da una mejor perspectiva del anillo y de lo que presenció durante su estancia aquí. Él tuvo la oportunidad de convivir con los humanos que han habitado en el anillo, quienes poseen una gran diversidad étnica entre sí. Ellos suelen llamarse a sí mismos no como humanos, sino como los Tudesha, cuyo significado quiere decir la gente de aquí o simplemente la gente. En un principio los Tudesha vivían en armonía con su entorno, inclusive con la protección de los Forerunners, hasta que el maestro constructor comenzó con sus experimentos en el anillo, secuestrando a varios de ellos y utilizándolos como sujetos de prueba. Muchos de estos sujetos nunca volvieron a ser vistos, algunos lograban regresar, pero la mayoría de los que lo hacían no eran los mismos, se encontraban en un estado mental bastante trastornado. Por consiguiente se comenzó a esparcir un mito entre la población de los Tudesha, basado en que los Forerunners se los llevaban para torturarlos en un sitio al que llamaron el Palacio del Dolor. Dicho palacio no era más que los centros de investigación Flood, donde los trabajadores de Faber realizaban sus crueles experimentos. Por lo tanto, había varios de estos palacios a lo largo de la instalación 07. El miedo infundido por las historias relacionadas al palacio provocaron que poco a poco los Tudesha abandonaran las ciudades rudimentarias que habían construido con tanto esfuerzo, asemejándose de hecho a las ciudades de la Tierra. Ahora la mayoría de ellos vivían en chozas improvisadas en las afueras de la ciudad para evitar ser capturados. La llegada de Chakas perturbó bastante a los habitantes del anillo, pues creían que él podía causar que se los llevaran a todos al palacio. Después de una rápida recuperación y adaptación a la vida en este anillo, Chakas aprendió más acerca de los comandos que la bibliotecaria había impuesto en los humanos durante su nacimiento. En compañía de una humana llamada Vinevra y un anciano llamado Gamelpar, emprendió un viaje, pues un comando genético de Vinevra la estaba guiando a un lugar desconocido, el cual creían que podía tratarse de un refugio para ellos. Después de un largo recorrido, antes de llegar a su destino final, el grupo se percata de que en realidad se está dirigiendo hacia el Palacio del Dolor, pues sin que ellos se diesen cuenta, el primordial y Mendicant Bias habían alterado unas balizas de la instalación, programándolas para manipular los comandos que los humanos poseían, así atrayéndolos al palacio sin que estos estuvieran conscientes de que en realidad estaban dirigiéndose al peligro. Logrando evitar su captura, se dirigen a otra instalación alejada del palacio, en donde logran reunirse con Riser, el acompañante original de Chakas, quien les advierte que varias zonas de la superficie ya están cubiertas por biomasa Flood y que la gran mayoría de fuerzas Forerunner presentes en el anillo ya habían caído víctimas a las esporas que se habían propagado, esporas que misteriosamente no habían afectado a Riser. Al poco tiempo, Riser, Chakas y Vinevra son capturados mediante una trampa y llevados a un lugar especial, al núcleo de Mendicant Bias. Resulta que tras la batalla en la capital, la instalación había tomado medidas autoprogramadas en caso de caer en las manos equivocadas. Estas medidas fueron activadas durante dicha batalla y llevaron a la instalación a un rumbo fijo ante una inminente colisión con la superficie de un planeta, y ni el primordial ni Bias había podido recuperar el control sobre el curso del anillo, así que se habían visto obligados a utilizar a los humanos restantes, ya que cabía la posibilidad de que uno de ellos pudiera ser capaz de corregir el curso si interactuaba con el cartógrafo, pero para ello era necesario extraer sus Yish, sus comandos genéticos, las memorias de los antiguos guerreros humanos, es decir, era necesario matarlos. Chakas desafortunadamente fue sometido a este proceso, cual lo dejó con severos traumas físicos y en un estado mental desequilibrado. Gracias al trabajo en conjunto con las memorias de varios humanos y otros elementos que contaban con la diligencia de Bias, parecía que el anillo era capaz de acomodarse de tal manera que el planeta pudiera atravesar el centro del anillo, pero la fuerza gravitatoria provocó que las placas de la instalación se estremecieran, por lo que la enorme instalación no iba a salir intacta de esta situación. En medio de este alboroto, una flota Forerunner llegó a su ubicación, comandada por Nacido de las Estrellas, quien había sufrido una mutación que lo había llevado a transformarse
transformarse básicamente en el Didacta, convirtiéndose en una nueva versión más joven del antiguo guerrero Prometeo, compartiendo sus memorias y experiencias a través de su mente y carne. Nacido de las estrellas, sería conocido de ahora en adelante como Isodidacta. Bajo esta nueva forma y con los conocimientos de su predecesor adquiridos, Isodidacta fue capaz de desactivar American Bias con códigos que solo él poseía, dirigiéndose directamente al cartógrafo solo para encontrar a su antiguo compañero Chakas en un estado moribundo. Con su ayuda, ambos lograron controlar la ruta del anillo, viéndose en la necesidad de sacrificar muchas partes averiadas de la instalación para poder salvar a las partes más importantes y finalmente poner al anillo fuera de peligro. Tras esta victoria pírrica, Isodidacta confrontó al Primordial, a quien hizo su prisionero colocándolo en una cámara de éxtasis. Tras un breve interrogatorio, el precursor le proporcionó información un tanto vaga, implicando una relación directa entre los Flood y los precursores, asegurando que no había diferencia entre ambos y reiterando que la cura que tanto han estado buscando no existe. Si los humanos habían sobrevivido, era solamente porque él lo había permitido, eligiendo no infectarlos por el momento, ya que su meta principal era la destrucción de los Forerunners, quienes habían fallado en probar ser dignos herederos del manto. Los Flood son una prueba, y los humanos eventualmente tendrán que pasar por esta prueba final, cuando el momento llegue. Isodidacta decidió eliminar al Primordial, encendiendo un mecanismo de la cápsula donde éste estaba encerrado y desvaneciendo el cuerpo de la criatura en un instante. Isodidacta también sabía que para salvar a su amigo Chakas, debía forzosamente extraer su esencia para poder salvar su mente con la ayuda de un compositor, haciéndole saber al humano de su estado actual tan deteriorado. Chakas no tuvo más remedio que aceptar su destino. Poco después se convirtió en el monitor 343 Guilty Spark. La instalación 07, por su parte, fue llevada al Arca Mayor para ser reparada, pero tuvo que ser reducida debido al daño y a la pérdida de muchas partes. Aunque esto fue beneficioso, ya que el maestro constructor en secreto había ordenado crear una segunda oleada de anillos más pequeños. Esta nueva ronda sería conocida como la red de anillos neotéricos, más pequeños que los anteriores pero más eficientes en su disparo y su traslado. La instalación 07 entonces pasó de tener 30.000 kilómetros de diámetro a solo 10.000 y fue lanzada nuevamente en los últimos días de la era Forerunner a la galaxia, específicamente al brazo de Sagitario, para ser activada poco después junto con el resto. Los Forerunners habían perdido y no tuvieron más remedio que activar los Halos. Durante eones, la instalación 07 permaneció en silencio sin que nadie osara perturbarla. La galaxia creció nuevamente, y las especies que los Forerunners habían salvado volvieron a poblar lentamente los sistemas estelares, hasta que casi 100.000 años después, este lugar fue descubierto por la UNSC. Un hombre llamado Luther Mann, quien se encontraba trabajando para la ONI y también era un experto en lenguajes alienígenas, se encontraba explorando y estudiando diversos artefactos en un mundo escudo llamado Trevelyan, donde encontró registros que ocultaban información importante. Tras meses de intenso trabajo, Luther Mann logró descifrar esta información, descubriendo la ubicación de la instalación 07 y reportando su hallazgo con la ONI. En 2555, la humanidad envió un grupo de 300 científicos para explorar y estudiar la superficie de lo que ellos mismos denominaron Zeta Halo. Los estudios reflejaban resultados imprevistos. Este anillo era muy diferente de los que habían tenido la oportunidad de estudiar hasta el momento. Todo indicaba que sus estructuras y medidas no se asemejaban al resto de la red. Esto es, debido a que fue construido mucho antes que sus instalaciones hermanas. Pero la UNSC ignora la mayor parte de la historia de trasfondo y los eventos que ocurrieron aquí hace 100.000 años. Durante su exploración, Luther Mann encontró una cuenta regresiva, con un tiempo escaso de apenas 5 semanas. Él se dio cuenta de que las instalaciones abrirían fuego sobre toda la galaxia, listas para reiniciar la vida una vez más. Alguien había activado los anillos desde el arca y debía de ser detenido a cualquier costo. Esta historia ya es completamente separada de la instalación 07. Nos la narra la operación Firestorm vista en Halo Hunters in the Dark, de la cual hablaremos en otro momento. Y es obvio que al final lograron detener el disparo de los anillos, ya que los acontecimientos de Halo 4 y 5 toman lugar años después y las instalaciones no fueron detonadas.
Desde entonces, el ahora denominado Z-Halo cuenta con presencia humana en el anillo, con centros de investigación de manera permanente y con muchos misterios por explorar y descifrar, incluidos los vestigios de las civilizaciones y de las criaturas que han dejado sus huellas aquí. Incluso el núcleo de Menican Bayas sigue oculto en el anillo. Por fortuna, puede que seamos nosotros, a través de la armadura del jefe maestro, quienes desentrañaremos la historia que esta instalación tiene que contarnos en Halo Infinite, ya que este anillo aparentemente será una de las ubicaciones que visitaremos a lo largo de la campaña. Ahora que ya te hemos contado toda la historia de este lugar, podrás entender por qué es tan importante y emocionante saber que han elegido a este anillo como parte de su historia principal, ya que jugó un papel importante durante la guerra Forerunner Flood, y míticos personajes han pisado esta instalación. Probablemente sería muy complicado relatar todos estos acontecimientos en el juego, pero espero que el estudio se las arregle para dejar muchas referencias e easter eggs a través de los extensos mapas que el juego ha prometido. Pero bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, eso me motiva bastante a seguir realizando contenido similar. Te dejo mis redes sociales en la descripción, así como el canal de Mememan47, a quien agradezco por formar parte de este video. Ve y suscríbete o déjale un comentario de agradecimiento de mi parte. También le agradezco a los miembros de este canal que están apoyando directamente con su suscripción de YouTube Gaming. Si quieres apoyar de esta manera, te dejo un link en la descripción. A cambio tendrás el chance de participar en la rifa de este Halo Mythos y otros premios más. Aparecerás al final de cada video como lo estás viendo en pantalla, tendrás emojis durante los streams y podrás comunicarte conmigo directamente a través de nuestro Discord, donde los sponsors podrán proponer ideas para videos o para el canal en general. Una buena manera de interactuar con ustedes como agradecimiento por el apoyo. Sin nada más que decir, yo soy Blood y espero verlos en el siguiente video.